El gobierno nacional, en asocio con el Banco de la República, tomaron una medida que literalmente les regaló a la banca privada utilidades por $500 billion de pesos anuales durante varios años, 500.000 millones de pesos al año regalados, como vamos a ver. ¿En qué consistió la operación? Los bancos en Colombia están obligados a tener algo que se llama los encajes, que es plata de ellos, pues, que tienen que estar depositadas en el Banco de la República como una manera de, una especie de cierta garantía para problemas financieros y de crisis y cosas de estas, para proteger a los cuentavientes. Son unos recursos que están allí con cero tasa de interés. Bueno, ¿qué pasó? Que el Banco de la República, con el respaldo del ministro Carrasquilla, les redujo esos encajes en 9.4 billones de pesos. Pongo este debate. La plata para el agro, la que luchamos en esta comisión, tiene que ser para el agro. Que la otra plata la ponga el ministro de Comercio, que le gustan tanto las importaciones y si las quiere financiar, y yo creo que aquí están financiando importaciones con la plata del agro, pues que la financie. No me gusta, pero bueno, finalmente la plata de él, de su ministerio, pero no puede ser la del Ministerio de Agricultura. Ahora, esto es muy grave, esto viene de atrás, ese es un descuido grave de su gestión como ministro. Usted recién se posesiona y llega y coge, y prácticamente sin estudiar el caso particular de esta pandemia, casi que reproduce con una pequeña modificación, reproduce lo que venía de atrás, y lo que viene de atrás está mal. Yo llamo a la comisión a que nos pongamos de acuerdo, en medio de los desacuerdos nos pongamos de acuerdo y vamos a poner los ojos a esto. La plata del agro es para el agro y vamos a mirar con detenimiento cómo es que les llega a los distintos sectores del programa. El país no puede seguir siendo, después de esta crisis, un país donde hay 50 o 100 o 500 empresas grandes que viven como príncipes y el gobierno trabaja para ellos, y el resto de los colombianos en la olla. Y eso sí que lo expresan los servicios públicos. Es que la electricidad es un servicio público. Entonces no puede ser que lo único que importe es cuánto se ganan los negociantes del servicio público. Entonces, por ejemplo, la ministra acaba de decir, dice, no, es que como cuando no llueve, entonces suben las tarifas de la hidroeléctrica. ¿Y por qué? Pues suben porque hay una norma arbitraria y abusiva que determina que suban las tarifas en cuanto le aumenta el costo de generar electricidad a una hidroeléctrica porque no tenga la represa llena sino a medio llenar. Es una norma abusiva, ¿cierto? Una teoría amañada para meternos la mano al bolsillo. Repito la pregunta, que es muy simple, colegas del Senado: ¿en cuánto aumenta el costo de generación de energía cuando una hidroeléctrica genera energía y la represa no está llena? ¿Usted sí cree, Diógenes? Los trabajadores sí creen que las concepciones y las ideas y el poder neoliberal ya se acabaron. No, en la globalización ha habido muchísimas crisis y los neoliberales saben que es por los efectos de esa política, pero para salir de esas crisis aplican todavía peores medidas de su misma política. Lo que está haciendo este gobierno, por ejemplo, de salvar al sistema financiero, de hacer todo para salvar a todos los usufructuadores de la inversión extranjera directa y las grandes multinacionales, es mostrando que no van a ceder en la aplicación de sus políticas, y a sabiendas del truco de que de las grandes crisis son los más poderosos los que van a salir ganando. Lo que nos espera es que, pasada esta crisis, debemos estar mucho más unidos los trabajadores, los colombianos en general, mucho más unidos. Pues en primer término decir esto, yo no comparto la visión del señor ministro del Trabajo, no la comparto. Yo creo que si en algo ha sido este gobierno ineficaz es en impedir un número que nadie sabe cuál es, pero sabemos que es inmenso, de despidos, de empresas de uno u otro tipo que se cerraron, y esos trabajadores perdieron sus empleos. Entre otras cosas, perdieron sus empleos porque las medidas del gobierno de respaldo a esas empresas que no pudieron seguir en su actividad económica fue por completo insuficiente. La COPI lo ha dicho de todas las maneras. Señor presidente, yo creo que usted tiene que ver qué va a hacer, pero estos no son debates de política. El coronavirus hizo trizas entonces la tesis obtusa de que los colombianos debemos ver nuestra seguridad alimentaria no como un problema nacional sino global, suponiendo, contra la evidencia,
que siempre tendremos algún producto minero con que pagar las importaciones y que, más obtuso aún, siempre se producirá la comida en algún sitio del mundo donde comprarla y nunca se interrumpirán los flujos comerciales de alimentos. Los países no son democracias porque elijan presidentes, sino porque eligen congresos. Mientras el Congreso representa a toda la nación, el presidente representa a la minoría mayor. Si se cierra el Congreso colombiano, Iván Duque queda de dictador. ¿Se imaginan algo peor? Con Melissa Aníbal le pedimos a la Procuraduría que la investigara por la AAA, a ella y a Alex Char y al alcalde Pumarejo, como miembros de la junta directiva de una empresa en lo que se robaron, dijo la Procuraduría, más de 100 millones de dólares. Estamos esperando. Me llamó un confeccionista y me dijo, Iván Duque nos llamó a producir, pero como no habrá comercios abiertos, no tendremos a quién venderle, y tenemos inventarios por colocar que tampoco hay cómo vender. Producir y consumir son parte de una unidad. Pregunta cordial a la ministra de Minas, María Fernanda Suárez. ¿Cuál es el número del decreto que dicen congeló las tarifas de la electricidad? Porque nadie ha sentido el congelamiento y mis asistentes no han podido encontrarlo.